Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de la más reciente película de Disney, el más reciente live action. Estamos hablando de Peter Pan y Wendy. Vamos a hablar de esta película porque tiene varias cosas interesantes, pero primero el tráiler y después ficha técnica. Hold the past in your heart, but where you go from here, it's up to you. Wendy, Moira, Angela, darling. Where is Peter Pan? La película está dirigida por David Lowery. ¿Quién es este director? Es un director bastante interesante, es un director bastante curioso. Pues prácticamente este director lo conocemos mucho con la película de A Ghost Story. Pero también, por ejemplo, en el caso de Disney, no es ningún desconocido porque hizo el remake en live action de Pete's Dragon, o como se conoció aquí en Latinoamérica, Mi Amigo el Dragón. Y su más reciente película es una película que ha dado mucho de qué hablar, El Caballero Verde de Green Knight. Ahorita vamos a hablar un poco más de la comparación cuando vemos este Peter Pan y cuando vemos su película anterior, porque es bastante curioso. La película está escrita por el mismo Lowery y también por Toby Hallbrooks. Esta persona pues ya había trabajado con David Lowery en la película de Pete's Dragon, por lo tanto pues ya sabe un poco esto. Y cuando hablamos de Peter Pan, es uno de los libros, es una de las historias un poco más conocidas que se ha hecho y que por ejemplo tiene bastantes versiones, tanto en versiones animadas como en versiones live action. La más conocida obviamente no deja de ser la versión de 1953 de Disney, la versión animada, que de ahí sale el remake de esta película. Pero también por ejemplo está su misma secuela, El Regreso a Nunca Jamás, creo que se llama, algo así, no me acuerdo. También tenemos por ejemplo una de las más conocidas, es la versión de 2003, la dirigida por Paige Hogan. También tenemos por ejemplo la versión de Steven Spielberg, la versión de 1991, que es Hook, en donde vemos a un Robin Williams que interpreta a Peter Pan ya crecido, ya con familia y todo este tipo de cosas, que también no deja de ser bastante buena. Y también por ejemplo tenemos la película, una de las más recientes versiones que se ha hecho de esto, que ha intentado hablar del origen de Peter Pan y todo este tipo de cosas, que es la película de Pan, que llegó bajo la mano de Joe Wright en 2015, si mal no me acuerdo. Y ahorita, pues dentro de la fiebre, dentro de la, pues sí, el problema que ha tenido Disney de sus grandes live action, el gran estreno del live action que tiene Disney este año, por ejemplo, es La Sirenita. Pero antes de eso, hacemos una parada en su plataforma de streaming para ver esta película, que sin llegar a ser realmente un gran estreno, es una película que se le trató bastante extraño, porque tampoco fue como, por ejemplo, Pinocho se le promocionó bastante, entre una de las cosas por ser del director que es, de Robert Zemeckis, y que en su momento ya hablamos también del problema del live action de Disney, cuando hablamos de la peli de Zemeckis. Por lo tanto, esta película tiene uno de esos problemas que se mantiene, pero al mismo tiempo es bastante interesante. Si estamos hablando de la película original de Peter Pan, la de 1953, estamos hablando de una película que dentro de esta excusa que nos ha dado Disney de es tiempo de hacer unas versiones actuales de los clásicos animados, pues estamos hablando que Peter Pan es de las películas que más lo necesitaba sin ningún problema, porque si ves la película animada, a pesar de que tiene cosas que se siguen manteniendo, a pesar de que sigue teniendo cosas bastante buenas, es una película que se nota el paso de los años. En lo personal, a mí la versión original no me terminaba de gustar tanto, y es que cómo lo hizo esta película, cómo hizo lo de David Lowery, cómo se compara, por ejemplo, no solo con el clásico animado, sino con las otras versiones de Peter Pan que hemos visto, que algunas han ido mejor, algunas han ido peor. Por ejemplo, cuando ya hizo Pete's Dragon, ya habíamos visto pues una película un poco más diferente a como lo habían manejado los remakes de Disney en vida real, porque normalmente tiene como que estas dos tendencias, de nuevo ya lo hablé cuando hablamos de Pinocho, de que o se parecen mucho a la versión original en el punto en el que es una copia calca, en el caso por ejemplo del Rey León, en el caso por ejemplo de Cenicienta o de La Bella y la Bestia, y lo que parece ser que va a ser un poco La Sirenita. Y cuando hablamos de las otras versiones que intentan separarse demasiado de lo que es su versión original, que es la misma Pete's Dragon, que lo es Maléfica, Alicia en el País de las Maravillas, todo este tipo de películas que no quieren parecerse tanto a la versión original, manteniendo obviamente algunos de los elementos que son característicos, pero haciendo su propia historia a partir de las versiones clásicas de los personajes que ya conocemos. Al mismo tiempo, intentando hacer cambios dentro de la misma historia para poder tener una historia mucho más dramática, un arco mucho más dramático de lo que la película original es, que la película original es más un cuento de hadas que
realmente una película dramática, que es lo que intenta hacer esta película. Se acaba de estrenar este 28 de abril y que realmente viene pues sin ningún peso aparente de marketing o de algo, y esto también habla un poco de la confianza que le tiene Disney a esta película, de que es un estreno para alimentar el catálogo de Disney Plus en lo que llegan los grandes estrenos, en lo que llega por ejemplo Guardianes, que es la próxima semana, o en lo que llega La Sirenita, que llega dentro de un mes exacto, llega el 25 de mayo si mal no me acuerdo, una cosa así. De manera de imagen me parece curioso la elección que intentó hacer, entiendo el por qué lo hace, para darle un toque más realista, un toque más apagado a lo que es esta historia, pero al mismo tiempo me sorprende de que viene del mismo director de Green Knight, la cual es una película sumamente colorida, es una película sumamente hermosa visualmente, y de repente ver lo que hizo con esa película y ver lo que hace con esta película es como si no le hubiera echado ganas. Es como si, de nuevo, si de repente metieran esta película a la maquinaria que tiene Disney de generar películas un poco más genéricas, que no tienen ninguna identidad visual, que no tienen ninguna identidad como autor, que también hay cosillas que hace Lowery con la cámara que me parecen bastante bien, por ejemplo los primeros momentos de vuelo, o cuando aparece recién Peter Pan y un montón de cosas más que hace la película que están bastante bien. Entonces en ese sentido pues es una película que a mí me dio un bajón bastante, y que en el apartado de la historia, por ejemplo, que hablamos que hay algunos cambios y que la historia me parece lo mejor que tiene la película, de lo mejor que tiene la película, porque sin duda lo mejor que tiene es por ejemplo la participación de Jude Law. Jude Law como Garfield, maravilloso, se roba a todo momento la película, es la parte que mantiene entretenido, central y troncal de la película, y que me encantó cómo lo interpreta. Muchas partes de lo pirata también está bastante bien manejado, hace unos buenos cambios, es una película bastante buena que argumentalmente pues funciona y te da explicaciones que por ejemplo algunas de las películas anteriores, que algunas de las películas que mencioné antes no hacía, por poner ese ejemplo, de explicar quién es Peter Pan, explicar qué es lo que pasa con la relación Garfield-Pan y todo este tipo de cosas, que la película lo hace de una manera bastante bien. No puedo decir que es una película que no tiene alma, porque hay algo dentro de la película como que sí tiene esta esperanza, esta chispa de querer ser algo más que una película genérica, pero pareciera que al mismo tiempo fue como si les dijeran a los que estaban haciendo esta película de nada, se va directo a streaming. Entonces esta chispa se apaga a varios puntos de la película, pero que está ahí, como que hay algo ahí que quisieron seguir manteniendo, y que no sé, que como que esa pequeña chispa que no sabría decir exactamente qué es, pero lo que sí puedo decir es que a pesar de que tiene cosas buenas, es que a pesar de que tiene cosas maravillosas, el gran error que tiene esta película, el gran error que puede tener cualquier película, es que sea aburrida. Y es que esto es lo principal que tiene Peter Pan y Wendy. A pesar de que estamos viendo secuencias de acción bastante interesantes, a pesar de que nos están contando la historia que ya conocemos con unos giros bastante interesantes, es una película que te aburre en más de una ocasión de la hora 40 que dura. Que cuando la termines de ver no sientas ninguna emoción detrás de lo que ocurrió, ninguna reacción realmente de lo que viste, y eso es uno de los puntos más tristes que puede llegar a tener cualquier película. No solamente esto, tenía ganas de que esta película me gustara, yo quería que Peter Pan me sorprendiera, y en algunos sentidos me sorprendió para bien, pero al final cuando terminé de ver la película dije, hay algo que ahí no está, hay algo que empezaba a estar, pero que en algún momento no sé cuándo se perdió, se fue y nunca lo recuperó. De que sirve como versión actual, eso es verdad, sirve mucho como versión actual del clásico animado. Y pues bueno, coméntanme qué les pareció Peter Pan y Wendy, si les pareció una buena película, si les pareció una mala película. Pues sin nada más que agregar, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video, si les gustó denle like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel, adiós.